Buenas tardes, hoy estamos con ustedes para hablar un poco sobre el psicoanálisis y el arte. El grupo está conformado de 5 estudiantes que iniciamos con Ana Paola Martínez, Diana Echeverry, Giancarlos Calderón, Sandra Betancourt y quien les habla, Vivian Catherine Lara. Este video se basa en el psicoanálisis del arte y de la cultura, siendo procesos que provienen de imaginaciones y creatividad humana. Fueron las primeras áreas que abrazaron el psicoanálisis común sobre el cual producía los descubrimientos de Freud. Fueron tan importantes que incluso lo que conocemos como surrealismo se basó casi completamente sobre el trabajo de este personaje. También su discípulo Jung. Se puede decir que el germen del psicoanálisis sobre el arte y el surrealismo se halla en el libro de la interpretación de los sueños. El idealismo como contracorriente también fue bastante influenciada por esta teoría psicológica, ya que la acción libre y la automatismo eran algunas técnicas que usaban los miembros del movimiento para ir contra lo establecido. Estas acciones, según el psicoanálisis, revelan los verdaderos deseos conservados en el inconsciente. Para Freud existían varios aspectos del arte que se relacionaban con los elementos sumamente importantes de su trabajo. El inconsciente y los sueños ven que a partir de estos el arte podía auxiliarse para crear. Por ejemplo, Freud decía que los aportes emplean los sueños como medio auxiliar de las creaciones artísticas y que el arte es un camino que partiendo de la fantasía conlleva a la realidad. Dentro de este arte encontramos diferentes aportaciones de grandes autores llamando la atención al aporte significativo que ha dado Leonardo da Vinci, quien optó para un pensamiento freudiano y dio significado a sus obras basándose en las teorías de Freud. A continuación doy paso a mi compañera Ana Martínez, quien les explicará el objetivo de este video. Gracias, compañera Vivian Lara. Cordial saludo para todos. Continuando con el video, me correspondió los objetivos, donde es determinar que el psicoanálisis es una comprensión lo más amplia posible. La interpretación psicoanalítica del arte puede considerarse apasionada, partidística y política de manera involuntaria. Con frecuencia no se influye en la defensa consciente de la teoría. Tal sucedió con Freud, donde prefería el arte renacentista al moderno, y también que tenía más afinidad por la literatura que por el arte visual, mientras que hacía análisis importantes sobre la escultura y la pintura, donde también se identificará en la obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa por Freud, la importancia simbólica encontrada por él. También la importancia que hay entre psicoanálisis y arte, aunque el arte tiene que ver con la vida y el deseo cuando esto no es posible y se convierte en un discurso ideológico y de resistencia del ser humano. Tales es el caso de los artistas que han pasado en su vida por situaciones extremas, tanto que en la realidad objetiva como los sucesos o hechos que han pasado psíquicos se mostrarán el deseo del inconsciente. También se puede incluir la importancia de los procesos de formación que hay para nosotros como futuros psicólogos. Muchas gracias, y a continuación continúa nuestra compañera Diana Echeverry con la explicación del concepto de psicoanálisis hacia el arte. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Echeverry Perdigón. En el día de hoy les voy a hablar del concepto de psicoanálisis y el arte. Primeramente, como sabemos, a partir del descubrimiento del psicoanálisis, el cual fue realizado por Sigmund Freud, él llega a darle como ese momento en la historia del arte y logra plantearlo
desvelar las razones más profundas de los comportamientos artísticos en algunos creadores. La psicología y el arte tienden también a realizar ese análisis de los contenidos psíquicos de una obra artística. El arte se considera como esa expresión formalizada de manera simbólica de un inconsciente humano, las cuales pueden ser clasificadas en colectivas, de clase, de grupo o individual. Para Freud, el arte del sujeto se logra ubicar psicológicamente como ese proceso creativo que primordialmente el inconsciente ocurre en el inconsciente para luego ser plasmado. Para Freud también entonces el arte y la psicología es la manera como el individuo se expresa lo más escondido de su mente. A continuación sigue mi compañero Giancarlos con su aporte sobre esta gran obra que es la de Leonardo da Vinci. Que hemos elegido para abordar como grupo en este video ha sido sobre la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, porque a lo largo de los años se ha prestado para muchas interpretaciones y el psicoanálisis pues no se ha quedado atrás. De la mano de Freud se han creado como muchas especulaciones, o Freud ha hecho sus interpretaciones sobre lo que Da Vinci escondía en sus pinturas, y pues en especial en esta, ¿no? Entonces pues aquí vamos a hablar de como de los principales puntos que Freud trató en una de sus obras, que fue Un recuerdo de la infancia sobre Leonardo da Vinci, publicada en 1910, y donde aborda, como ya dije anteriormente, varios puntos importantes sobre este autor. Lo primero que Freud menciona sobre Da Vinci es que pues es importante que se tenga claro que la ausencia del padre de Leonardo da Vinci influyó mucho en las creaciones de sus obras, porque pues en un principio Da Vinci trataba sus obras como sus hijas, tal como lo hacía su padre con él. Pero llegaba un tiempo en el que Da Vinci ya no quería más sus obras, y entonces como que no las terminaba ni nada de eso, y pues ocurría como Da Vinci como que plasmaba lo mismo que él sintió con su padre en sus obras. Al principio las quería, pero luego como que las abandonaba. Y por esto Freud también argumentaba que aunque Da Vinci detestara a su padre, en cierta parte quería ser como él. Aquí ya aparece pues la parte de la obra de la Mona Lisa. Empiezan las especulaciones, se decía que era pues el retrato de una modelo llamada Lisa, pero pues para Freud no lo era. Para Freud en realidad era un espejo o un reflejo de Da Vinci versión femenina, es decir, como Da Vinci se sentía, su parte femenina, puesto que Da Vinci en su pubertad se había declarado homosexual, pero había canalizado esa sexualidad en sus obras. Freud decía que había hecho uso de su mecanismo de defensa de la sublimación. Ya después también Freud nos decía que la sonrisa de la Mona Lisa demostraba esa ambigüedad masculina y femenina que existía en él. A continuación mi compañera Sandra hará una conclusión e irá como por todo eso nuestro proceso de formación. Hola, muy buenos días. Para finalizar nuestro video vamos a realizar dos conclusiones muy importantes. La primera que vamos a abordar es la relación que se da entre el psicoanálisis y el arte. Tengamos presente que el arte es simbolismo de creatividad, pero no obstante puede pasar que en medio de esa expresión creativa también se plasme la verdad inconsciente del sujeto, aquella donde el artista nos puede evidenciar las situaciones, sus conflictos o sublimaciones en torno a su realidad. Otra de las cosas también que se da entre el arte y el psicoanálisis es que ambos parten de pensamientos surrealistas. Eso puede hacer también de que se atraigan, desde las teorías de Freud hasta algunos cuadros pictóricos como los de Dalí, ¿cierto? Y uno de los aportes que el psicoanálisis brindó también en el arte es saber y entender y comprender cómo por medio de ese momento artístico para las personas puede ser una terapia, ¿cierto? En la cual ellos están representando significados simbólicos para los lectores. Entonces estas dos disciplinas digamos que
se fundamentan la una a la otra, ambas pueden aportarse cosas muy importantes en su porvenir. Bueno, y nuestra segunda conclusión, ¿cierto?, es la importancia del psicoanálisis en el quehacer psicológico. Tengamos presente que el psicoanálisis desde sus inicios ha causado gran controversia, ¿no?, porque enmarcó una manera diferente en la percepción de la conducta humana. Casi que desde el pensamiento freudiano se puede decir que el hombre ha sido manejado por sus actos inconscientes. Para los psicólogos en formación esta teoría no puede pasar por desapercibida, pues tiene mucho que ver en la relación entre la infancia, entre los sucesos de la infancia y cómo estos pueden repercutir o afectar en algún momento de nuestra vida en la adultez. El psicoanálisis, como en el arte y en otras disciplinas a lo largo de nuestra formación como psicólogos, nos puede permitir analizar, observar y ver nuestros casos desde unas perspectivas diferentes, ¿cierto? También nos permite manejar nuevos conceptos y no obstante, lo más importante es que va a permitir brindar una ayuda desde la terapia a nuestros pacientes. Chao.